Los memetics, las unidades de información psicoespiritual, por ciencia, arte y filosofía. Podcast número 2. Temas, ciencia y filosofía. Cuando una persona, un organismo, un individuo, una conciencia, la mente individual, formada a partir de los procesos evolutivos y los diferentes escenarios culturales en los que nace y se desarrolla un ser humano, entra en contacto con la información contenida por sus padres, tutores y el ambiente cultural. Esto crea y moldea la esencia de cada persona, su cerebro, su mente, la cual se expone irremediablemente a las palabras que componen el vocabulario de las personas cercanas al nuevo ser vivo que comienza a desarrollar sus habilidades, su comprensión del mundo y la formulación de su realidad. Podemos decir que comienza a adquirir los memetics que formarán su carácter, su espíritu, su esencia mental. Las unidades básicas o mínimas de información cultural se les ha denominado como memetics, unidades de información cultural. En este podcast y en este proyecto de divulgación científica, artística y filosófica les llamaremos unidades de información psicoespiritual, pues ese nombre describe gran parte del contenido de esta investigación particular y enfocada en lo que es y será la Universidad Permacultura Plan Tierra, un proyecto de educación y aprendizaje enfocado en el desarrollo humano integral. Los memetics y sus implicaciones sobre la comprensión de la realidad. Las investigaciones, hipótesis y teorías que se han formulado sobre la comprensión de la naturaleza influyeron de formas tales que cambiaron la comprensión del mundo y el universo, modificando así el flujo de las direcciones en los estudios de la ciencia, el arte y la filosofía. Un ejemplo es la teoría evolutiva, con los mecanismos de la selección natural y las variaciones para explicar los cambios a través de las generaciones de las especies vivas, propuestas por Darwin y Wallace. Estas ideas influyeron enormemente en la historia de la humanidad. Lo mismo se usaron para comprender la naturaleza de la biodiversidad y en cuestiones de agricultura y ganadería. Muchos de los fundamentos se utilizaron para comprender las dinámicas genéticas que ocurren en las poblaciones y los cambios debidos a factores medioambientales, eventos azarosos, mutaciones y recombinación genética, lo cual ayudó a comprender el funcionamiento de la vida misma mucho mejor. Estos mismos principios en la perpetuación de variaciones seleccionadas por el medio ambiente se aplicó para explicar por primera vez con el biólogo especialista en el comportamiento animal Richard Dawkins en su libro El gen egoísta los fundamentos de lo que ahora se conoce en el campo científico como memetic, el cual es el estudio de los memetics, las unidades de información cultural. La memética o memología es una hipótesis de contenido mental basado en una analogía de la evolución darwiniana. Los defensores describen la memética como una aproximación a los modelos evolutivos de transferencia de información cultural. El meme, análogo a un gen, fue concebido como una unidad de cultura, una idea, creencia, patrón de comportamiento, etc., que se hospeda en la mente de uno o más individuos y que puede reproducirse a sí mismo, saltando por tanto de mente a mente. Así, lo que de otro modo sería considerado como la influencia de un individuo sobre otro a adoptar una creencia es visto ahora como una idea replicadora que se produce a sí misma en un nuevo huésped, que se reproduce a sí misma en un nuevo huésped, al igual que con la genética, en particular bajo una interpretación dawkinsiana. Importancia en la filosofía y ciencia de los memetics.
Recordemos algunas hipótesis y teorías sobre la mente donde se ha señalado que la conciencia puede ser vista como una ilusión, en la cual las neuronas espejo de nuestro cerebro hacen solo una reacción hacia otra reacción que a su vez desencadena una imparable ola de pensamientos. Otras interpretaciones, como el solipsismo, doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. El solipsismo es la creencia metafísica de que lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente le rodea es incognoscible y puede, por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Otras teorías, quizá más cercanas al arte, suponen que las conciencias son eternas y éstas existen conectadas en el infinito, algo que curiosamente, con la llegada de la tecnología cibernética, podría ser una casi realidad. Pero la idea central sobre la mente es que se define como el conjunto de capacidades intelectuales de la persona, el lugar material, el cerebro, que a su vez genera cosas inmateriales como lo son los pensamientos y los procesos mentales que definen a cada individuo. El punto anterior es esencial para comprender la importancia de los memetics, pues como señala Susan Blackmore en su libro titulado La máquina de los memes del año 1999, ella donde reelabora la definición de meme como cualquier cosa que se copia de una persona a otra, ya sean hábitos, habilidades, canciones, historias o cualquier otro tipo de información. Además, afirmó que los memes, como los genes, son replicadores, es decir, son informaciones que son copiadas con variaciones y selecciones, puesto que sólo algunas de las variaciones sobreviven. Los memes y por tanto las culturas humanas evolucionan. Los memes se copian por imitación, enseñan u otros métodos y compiten por espacios en nuestros recuerdos y por la oportunidad de ser copiados de nuevo. Lo que señala Susan Blackmore es importante, sobre todo en la teoría particular de la información psicoespiritual que yo propongo, es que menciona que los procesos evolutivos están implícitos en la transmisión de los memetics y la imitación es cómo se copian, mantienen y propagan con variaciones que a su vez están influenciadas por los memetics de los conjuntos de memetics en los cuales el individuo receptor contenga en su mente. También señala Susan Blackmore que los grandes grupos de memes que se copian y transmiten juntos se llaman memes complejos, coadaptados o memeplexes, del inglés meme complexes. En la definición de Blackmore, la forma en la que un meme se replica es la imitación. Esto requiere capacidad cerebral para imitar general o selectivamente un modelo, dado que el proceso de aprendizaje social cambia de una persona a otra. No puede decirse que el proceso de imitación sea completamente imitado. La igualdad de una idea puede ser expresada con diferentes memes de apoyo. Esto quiere decir que la tasa de mutación en la evolución memética es extremadamente alta y que las mutaciones son incluso posibles dentro de todas y cada una de las interacciones del proceso de imitación. Esto resulta muy interesante cuando advertimos que existe un sistema social compuesto de una compleja red de microinteracciones, pero a un nivel superior surge un orden para crear la cultura. Otra definición, señalada por Hoki Situnkirk, intenta ofrecer un formalismo más riguroso para el meme, los memeplexes y el deme, viendo al meme como una unidad cultural en un sistema cultural complejo. Está basada en el algoritmo genético darwiniano, con algunas modificaciones para tener en cuenta los diferentes patrones de evolución observados en genes sin memes. En la metodología de la memética, como una forma de ver la cultura como un complejo sistema adaptativo, Situnkirk
describe una visión de la memética como una metodología alternativa de la evolución cultural. La memética puede entenderse simplemente como un método de análisis científico de la evolución cultural. Sin embargo, los proponentes de la memética, tal como se describe en el Journal of Memetics, Evolutionary Models of Information Transmission, creen que la memética tiene el potencial para hacer un importante y prometedor análisis de la cultura usando el marco de trabajo de los conceptos evolutivos. Finalmente, podemos decir que comprender los memetics, las unidades de información psicoespiritual y sus formas de evolución, puede ayudar a la educación integral, pues como se mencionó en el podcast número 1 de esta serie, en ocasiones se siguen a los conocidos como influencers, los cuales no solo venden basura y cometen delitos electorales, sino también implantan, ya sea patrocinados o incluso de forma silenciosa, implantan ideas con fines de normalizar ciertas conductas retorcidas y criminales. Si vamos más a fondo, a un apartado correspondiente a lo que se llama en ocasiones como teorías conspirativas para desacreditar la información, pues es demasiado grave lo que implica su veracidad, como lo fue el proyecto MKUltra, el cual se comprobó su existencia y objetivos relacionados al control mental e implantación de ideologías a través de los memetics que de antemano se planificaban, lleva a una suposición que resulta quizá menos importante cuando no se comprende la realidad de lo que se está implantando en la mente a través de la conocida como música de diseño, o también llamada en ocasiones como música de propaganda ideológica o simplemente música MKUltra, la cual va desde ciertos, entre comillas, artistas que finalmente son seleccionados por lo que ya comentaba en el podcast anterior, esa facilidad para ser moldeados y literalmente manejados para propagar los memetics de intereses bastante oscuros cuando se analizan a detalle. No solo en el género más enaltecido ahora, que es el reggaetón, sino también en grupos de pop, como lo son los trabajadores de la música K-pop coreana, que resultan en algo bastante singular e incómodo cuando se analiza el fundamento ideológico que intentan propagar y logran hacerlo sobre millones de personas, que finalmente son las variantes receptivas de esos memetics, personas que se corresponden con ciertas informaciones anteriores que las predisponen a desarrollar un agrado y simpatía por los mensajes e ideologías referentes a la sexualidad, el género, el amor y los significados de la vida que corresponden a los intereses de los dueños, de los titiriteros y títeres que se mueven implantando memetics de antemano planificados. Comprender esto conlleva a replantearse dónde se fija y se mantiene la atención consciente y por tanto inconsciente. En este proyecto de divulgación científica, artística y filosófica nos apegamos a la dignidad de la vida y del ser humano, como ente espiritual, no solo científico, sino también en la espiritualidad filosófica y pura en cuanto a las creencias y valores que se corresponden con la familia y el bienestar común. Por esta razón, es importante mencionar la importancia del cuidado de los memetics que los niños y niñas, los más jóvenes, adquieren por medio de la TV, el radio, el internet, la música, los libros, las palabras y cualquier aspecto que influya, pues los contenidos que mayormente se generan en los medios de comunicación están controlados por solo 7 empresas de unos cuantos miles de personas que afectan e influyen en millones de personas. El caso de los anuncios por ídolos juveniles de tóxicos con azúcar o materiales degradantes de la salud, conocidos como sodas o comida chatarra, es algo primordial en el desarrollo humano de las generaciones más indefensas. La niñez, pues lamentablemente cuando los memetics de connotaciones retorcidas, degradantes y contrarias a la dignidad humana han sido implantados, el proceso para desprogramar la mente es muy complejo, pero no imposible. Con esta reflexión final terminamos el podcast número 2 sobre los memetics de
el proyecto de divulgación científica de ciencia, arte y filosofía. Yo soy Ist y esto es Ciencia, Arte y Filosofía Podcast. Chao.